Muy buenas tardes, queridos hermanos. Y Adri, siempre sorprendiéndome. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias. Todo es obra de nuestro Dios cuando nos dejamos guiar de Él. Él hace maravillas con nosotros, de verdad. Pero tenemos que dejarnos presentar nuestro corazón delante de Dios para que Él, como verdadero alfarero, para que Él, como nuestro maestro, nos moldee. Y si tiene que rompernos, pues Él nos hará un nuevo barro. Bendito sea su nombre, queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la Iglesia de la Misericordia de Dios, que es infinita. Hoy tenemos una enseñanza que tocará los corazones primeramente de cada uno de nosotros, y la hemos titulado Examinémonos de nuestro arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos de examinarnos, no es para que las personas nos critiquen o nos murmuren o nos señalen con el dedo, no. Es para que nos examinemos de nuestro arrepentimiento a través de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Es así como hemos tomado el 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 11, en el cual, queridos hermanos, les voy a hacer notar que en este versículo el apóstol Pablo nos pone los 7 puntos que vamos a ver a continuación en el desarrollo de esta enseñanza que el Señor nos ha regalado. Entonces leamos con entendimiento las Sagradas Escrituras. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: porque he aquí, esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo habéis mostrado limpios en el asunto. Incline su rostro, entramos en oración. Amado Dios y Padre, bendecimos tu palabra, Señor, y a ella nos apegamos, Señor, en esta tarde y noche, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar en tu presencia una vez más, en tu casa, proclamando la palabra de Dios, Padre. Dios bendito, a ti sea toda honra y toda gloria, Padre. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, para que a través del Espíritu Santo, Señor, me lleves por estos caminos y yo poder, Señor, derramar tu palabra a tu grey, Señor, a los que te aman, a los que buscan de ti en espíritu y en verdad, Padre. Pongo en tus preciosas manos a cada uno de los que están en este lugar, Padre, y asimismo los que aman de las Sagradas Escrituras a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos leído este versículo, por cierto, hermoso, que me llamaba la atención el día de ayer. Digo, Dios mío, qué palabra tan hermosa. Cómo el Señor, a través de un versículo, nos da esos 7 pasos, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que no podamos perdernos y podamos nosotros hacer de estas palabras, de este sagrado libro, nuestra guianza para vivir espiritualmente, queridos hermanos. Dice, porque he aquí esto mismo de que haya sido contristados, dice, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto?
en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Concluye el hermano Pablo diciendo, has pasado estas pruebas, has sido limpio. ¡Qué alegría que la Iglesia de Cristo nos catalogue a nosotros a través de las Escrituras como limpios, queridos hermanos! Si alguno dice que se ha arrepentido en esta tarde y noche, aquí en esta iglesia, la misericordia de Dios, que es infinita, que está ubicada en la ciudad de Lawrenceville, le invitamos a probarse seriamente a sí mismo por los 7 efectos del arrepentimiento que el apóstol Pablo consigna en nuestro texto base, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11, ya que todas estas cosas mostraban que la tristeza de los corintios cristianos produjo un arrepentimiento verdadero, queridos hermanos. Entonces empezamos con nuestro primer punto, solicitud, dice ahí la palabra de Dios. La palabra griega significa solícito, ser diligente, cuidadoso, rechazo de toda tentación a pecar, queridos hermanos. El verdadero arrepentido huye del pecado, como lo hizo Josué cuando corrió enfrente de la mujer de Potifar. Asimismo, lo hizo Moisés cuando vio la serpiente, cuando su vara se convirtió en serpiente. En algunas Biblias dice saltó para atrás, y eso es lo que debemos hacer, saltar para atrás, ponernos en resguardo cuando la tentación se nos pone. Por eso es que en el primer punto tenemos que estar solícitos a identificar el cambio de cultivo que nos va a llevar a planear, queridos hermanos. Y si nosotros sabemos de qué pie confiamos, qué debilidad tenemos, es cuando la palabra nos dice ser solícitos para hacernos a un lado, saltar de un lado para otro, y si es posible, tenemos que correr, queridos hermanos, como lo hizo José. Entonces vamos a ver lo que corrió Moisés en la serpiente, cuando la serpiente se transformó delante de sus ojos. Está en Éxodo capítulo 4, versículos 2 y 3. Éxodo 4, versículos 2 y 3. En algunas Biblias, él dice brincó para atrás, saltó, se hizo a un lado, pero el significado es el mismo: esquivarse de las tentaciones. Y dice, Éxodo 4, versículo 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Y él le dijo en el tercer versículo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella, queridos hermanos. Entonces, al ponerles este ejemplo, les ruego, queridos hermanos, para que usted entienda, el arrepentimiento demanda una solicitud. El arrepentimiento significa cambiar y se requiere de solicitud para mantenerse en ese cambio. Si uno se da por vencido fácilmente, entonces jamás puede andar en arrepentimiento, queridos hermanos, aunque puede llevar a cabo actos de arrepentimiento como ayuno y cosas parecidas. Uno tiene que, en el momento que uno ha pecado y se ha arrepentido de verdad, queridos hermanos, tiene que huir de lo que hizo. Ser solícito, Dios mío, no permitas que yo caiga otra vez. No permitas que esto vuelva a acontecer en mi vida. No quiero volver a ver esa oscuridad en mi vida. Yo no quiero estar al frente de esas circunstancias. Solícito, saltar, hacerse a un lado, queridos hermanos. Ese es el primer punto. Segundo punto, defensa, dice.
la defensa. Si ustedes regresan al texto base, usted va viendo lo que voy hablando, queridos hermanos. Dice defensa, la palabra griega es apología. Apología quiere decir defensa. El sentido de aunque seamos muy solícitos, sin embargo el poder de la tentación, tenemos y podemos caer en el pecado, porque la tentación tiene poder como el pecado. Así en este caso el alma arrepentida no permitirá que el pecado se puede o se quede como una llaga purulenta en su conciencia, queridos hermanos. Más bien se juzga a sí mismo por el pecado en su interior, queridos hermanos. Está, Dios mío, ese pecado, ¿cómo pude yo cometer esto? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo pude contritar a mi espíritu y al Espíritu de Dios? Y uno empieza a clamar y pedirle al Señor: no te alejes de mí, Señor. Yo sé que he pecado, y existe en nosotros una defensa, porque al sentir que hemos sido perdonados, esa defensa que nosotros tenemos es porque ya pasamos el alejarse de nuestro Señor Jesús, y nos dolió de tal manera que no queremos sentir ese alejamiento de Dios, de nuestro espíritu. Es una soledad temible, es algo espantoso, queridos hermanos. Más bien se juzga a sí misma por su pecado, derrama lágrimas delante del Señor, implora misericordia en el nombre de Cristo y nunca se conforma hasta recibir ese perdón. Una vez que ha recibido el perdón y usted siente: el Señor me ha perdonado, así es quitada la culpa de su conciencia y puede presentar una defensa en contra de Satanás. No tienes poder contra mí, porque Cristo está conmigo. Cristo me ha perdonado. Aléjate de mí. Yo no pertenezco a este mundo. Yo no quiero hacer lo que una vez me trajo tanto dolor, tanta angustia por alejarme del Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es la defensa a la que nosotros tenemos que llegar, queridos hermanos. Pero ¿cómo llegamos a esa defensa? Porque sufrimos, porque nos dolió, queridos hermanos. Pero si no amamos al Señor, ¿qué dolor vamos a tener, santo Dios? Mejor que el Señor se nos compadezca de nosotros. Es una defensa de la culpa y la vergüenza al saber que trajimos nuestro pecado a Dios, que es santo y puro, cantábamos, queridos hermanos, y que ahora andamos en ese camino correcto. Gloria a Dios, santo sea el Señor. El tercer punto: indignación. Ahí en las Escrituras, en nuestro texto, dice indignación. El espíritu del que se arrepiente del pecado hierve. Es verdad, queridos hermanos, como le hierve la sangre cuando se encuentra con algo que es injusto, queridos hermanos. Cuando ve usted una injusticia delante de sus ojos, porque usted está con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está trabajando con su espíritu, y usted ve una injusticia, le duele, le arde, dice: Dios mío, ¿cómo puede suceder esto? Entonces, la indignación de estar angustiado de su corazón por el pecado, el arrepentido está disgustado consigo mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo no es capaz, hermanos. Somos tan inclinados al pecado, hermanos, que muchas veces, cuando ya está la tentación, lo único que hacemos es agacharnos y después nos enderezamos con una dificultad, queridos hermanos, que si logramos por la gracia de Dios, nos sentimos con dignidad. Ya no somos indignos y decimos: por fin pude salvar este obstáculo, Dios mío, no me presentes otra vez ese caldo de cultivo, ese tipo
qué tentación a mi vida, porque yo voy a caer en la segunda vez. Y empezamos a clamar, queridos hermanos. El pecado, el arrepentido está disgustado consigo mismo. David se denominaba a sí mismo torpe y bestia. Él decía, él se autocalificaba de esa manera, grosera, por este tipo de pecados, queridos hermanos, porque el ser humano está inclinado al pecado. Somos duros de ser, mis queridos hermanos. Miren Salmos 73. Salmo 73, 22. Mire lo que decía David. Tan torpe era yo. Salmos 73, 22. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Porque cuando estamos con torpeza, cuando el pecado a nosotros nos hace torpes, necios, duros de corazón, queridos hermanos, no podemos entender. Dice, no, que no entendía, qué torpe, qué tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, dice. Y así somos, queridos hermanos, actuamos como unos verdaderos salvajes. Cuando el pecado está con nosotros, somos como esos toros vendados que seguimos, pase lo que pase, no miramos consecuencias, no miramos circunstancias, no miramos quién va a sufrir atrás de nosotros, y seguimos hasta que pecamos. Por eso la indignación que ha creado el Espíritu es cuando ya has pasado esta situación y te has arrepentido y no quieres volver a pasar esta circunstancia, quieres ser digno delante de Dios. Dios nunca está más contento con nosotros que cuando estamos disgustados con nosotros mismos por nuestro pecado. Y esto es porque el Señor nos habla a nuestro oído espiritual, queridos hermanos, que estamos indignados con nosotros mismos y con la necedad de pecar. Este es el tipo de actitud que hace que el arrepentimiento dure, queridos hermanos. Si usted domina esto, el arrepentimiento suyo va a durar, no va a caer. El segundo, el temor. Muchas veces hemos hablado del temor a Dios aquí. El temor a Dios para mí es como un tesoro que nosotros tenemos en el banco. Cuando nosotros estamos en esa debilidad, queridos hermanos, es como cuando nosotros no tenemos dinero y tenemos un ahorro en el banco, decimos, bueno, yo tengo esto, voy a sacar, y de ahí nosotros administramos el dinero. En la vida espiritual es así mismo. Si nosotros tenemos ese temor a Dios, ese tesoro, y estamos tan débiles, estamos en una bancarrota espiritual, Dios mío, muchas veces el hombre, queridos hermanos, cuando las cosas le salen mal, empieza a decir, no, ¿qué va a hacer cristiano? Yo no puedo. Antes que andaba en el mundo me iba mejor. Yo le voy a lanzar al mundo, yo le voy a hacer lo que yo quiero, nada que ver. Y así actúa el hombre, queridos hermanos, opacándose toda su conciencia, queridos hermanos. Pero ahí es cuando el temor a Dios hace efecto en su corazón. Ese temor que dice, no, yo amo a mi Señor, Él ha sido bueno conmigo, Él ha sido bueno conmigo, me ha hecho tantas cosas, me ha sacado de las tinieblas, me ha sacado de lodazal, mis pies han estado en brea, pero hoy ahora me siento libre con el Señor. ¿Cómo voy a irme en contra de mi Dios? No lo puedo. El otro no me va a perdonar, quizás me mate. Hay un temor escondido en su yo interior. Ese corazón tierno es siempre un corazón tembloroso. El arrepentido ha sentido la amargura del pecado
esa avispa le ha picado y ahora, teniendo la esperanza de que se ha reconciliado con Dios, no se acerca más al pecado. ¿Por qué? Porque hace uso de ese temor a Dios que tiene ya en su corazón, queridos hermanos. Hay miedo, el alma arrepentida está llena de temor. Teme, queridos hermanos, perder el favor de Dios, el cual es mejor que la vida misma, queridos hermanos. Tiene temor de que le falte diligencia, que no alcance la salvación. Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida después de que cuando yo muera? Usted ya no se pone a pensar en las circunstancias de las que vive en delante de usted, sino que empieza a trascender en el futuro y dice: ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Trasciende todo eso. Tiene miedo que después de su corazón se abran dado las aguas del arrepentimiento, se congelen y vuelvan a endurecer su pecado. Bienaventurado el hombre que siempre teme. Mire lo que dice en Proverbios 28:14. Bienaventurado, es una bienaventuranza, queridos hermanos, el hombre que siempre teme. Dice Proverbios 28:14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Se crea un temor a nuestra propia debilidad hacia el pecado. La persona arrepentida teme y no peca. La persona sin la gracia peca y no le importa, no teme, querido hermano. Vamos al siguiente punto, el quinto, el ardiente afecto. Dice, en el griego original, esta expresión tiene la connotación de un fuerte deseo. Es un ardiente afecto que se ha creado en nuestro corazón por la experiencia del pecado vivido. Y como nos hemos arrepentido de corazón, hemos puesto nuestro cuerpo ceniza de dolor y silicio delante de Dios. Hemos sido justos delante de Dios. Sabemos que tenemos derecho a la muerte instantánea, pero hemos confiado en el poder de Dios y nos hemos hincado y hemos clamado: Señor, he caído, perdóname, Señor. Entonces viene un ardiente afecto dentro de nuestros corazones. Esta connotación, este fuerte deseo, este es un corazón que en realidad desea la pureza y lo piadoso y que ya no quiere pecar, no quiere saber nada del pecado. ¿Por qué? Porque su mente, su cuerpo está fortificado, está alimentado por la palabra de Dios, no porque usted quiere, sino porque usted está pegado a Cristo. Cristo no lo suelta a su libre albedrío. Esto no es el libre albedrío de los hombres. Coger lo que les gusta. Eso es, por lo general, queridos hermanos, lo que a nosotros nos gusta. Llévese esto en su cabeza. No le agrada al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar en una total dependencia de Dios. El arrepentimiento agudiza el deseo porque desea el arrepentido. Desea más que poder contra el pecado. Usted quiere tener ese poder. Yo quiero ser poderoso delante del pecado. Eso es ser poderoso. El que puede vencer al pecado en su propio terreno. ¿Y cómo? Con Cristo nuestro Señor, bajo su amparo, bajo su guía, bajo su sombra, queridos hermanos. Nada más que en su corazón le queda el deseo de más poder contra el pecado y ser liberado de él. Es cierto, se ha liberado de
al mundo donde fuimos tentados. Es como que tuviéramos cadenas o esas bolas en los pies. No puedes caminar con esa confianza, con esa rapidez, esa libertad por los caminos angostos del Señor. Deseas pues que esas cadenas del pecado sean quitadas, quieres liberarte. Hay una angustia por liberación en tu alma. Quieres ser libre de la corrupción. Clamas como Pablo, el apóstol Pablo, que decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es verdad, queridos hermanos, vivimos en este cuerpo de vergüenza, queridos hermanos. Siempre tenemos vergüenza y tenemos que estarle pidiendo a cada momento al Señor: perdóname, Señor, es que yo no quise hacerlo, no pude contenerme, perdóname, Señor. Mire lo que dice Romanos 7:24. Ahí Pablo dice, él clama, dice, porque él sentía lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué decía él? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sentía ese dolor en su corazón por ofenderle al Señor. En pocas palabras, desea estar con Cristo y que todo gire alrededor de Él. Esto quiere decir estar en su presencia, queridos hermanos. Dimos una enseñanza de estar en su presencia hace unos 2 domingos atrás. Estar en su presencia, estar en el tsunami de Dios, queridos hermanos. Sexto punto, celo. El celo, perdón hermanos, es apropiado que el deseo y celo se coloquen juntos para mostrar el deseo ardiente de su corazón. Se plasma en labores realizadas con el celo, como por ejemplo usted con sus hijos o con sus hijas, diría yo más. Uno tiene ese cuidado con nuestras hijas mujeres, que no les toque nada, que no quiere que ni una hoja les toque. Y es así con el amor del Señor. Uno no quiere que estas circunstancias vayan a mermar en la coinonía con nuestro Dios, queridos hermanos. Si así nosotros tenemos ese sentimiento por nuestros hijos y queremos ser protectores, no se diga en cuanto al celo de Dios. No queremos que nada nos aparte, ningún comentario, ninguna situación, pero aún nuestra forma y conducta de vivir en el diario vivir en el mundo, queridos hermanos. Entonces, este ardiente se plasma en las labores realizadas con el celo, como ocupa el arrepentimiento en el tema de la salvación, como toma el reino de los cielos por fuerza, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esto ya es un carácter creado en usted por el Señor. ¿Qué dice en Mateo 11:12? Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, si ve, y los violentos lo arrebatan. O sea que nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa santa bravura, queridos hermanos, para pelear el reino de los cielos. Eso quiere decir el celo por Dios. No quiero que vaya a pelearse usted con los testigos de Jehová, no. Eso no es celo. Usted tiene que apartarse de las falsas doctrinas. Deje que Dios pelee sus batallas. Usted lo que tiene que cuidar es su comportamiento con Dios, y que usted está en las Sagradas Escrituras, caminando con las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Nada más, queridos hermanos. El celo impulsa a buscar la gloria. El celo, al encontrarse ante alguna dificultad, se hace más audaz ante la oposición.
oposición y pisotea el peligro. Se da cuenta, el celo hace que el alma arrepentida persista con dolor espiritual contra todo desaliento y oposición. Venga de donde venga, queridos hermanos. El celo eleva al hombre más allá de sí mismo para la gloria de Dios. Pablo, antes de su conversión, porque recuerden, Pablo perseguía a la iglesia, entonces actuaba enfurecido contra los santos. ¿Por qué? Porque tenía ese celo de lo que él profesaba, el judaísmo. En Hechos capítulo 26, 11, el libro de los Hechos 26, 11 nos trae lo que hacía Pablo antes de su conversión, dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, dice, a blasfemar. Él seguía la iglesia de Cristo, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. O sea, tenía vidas enfurecido, y eso es lo que se crea, ese celo por Dios, esa fuerza santa de pelear por Cristo nuestro Señor. Después de su conversión, lo juzgaban incluso como loco por Cristo, porque él era malo, podríamos decir, pero Cristo cambia a las personas por más grandes pecados que tenga. ¿Y quién fue Pablo? Uno de los mejores apóstoles de nuestro Señor. Bueno, todos los apóstoles son buenos, pero Pablo es el que más mensajes nos ha dejado a la iglesia. Imagínense que después le decían loco por Cristo. Miren en Hechos 26, 24. En Hechos 26, 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, porque él casi lo hace cristiano. Le dice Pablo: estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen loco, porque él defendía a Cristo con celo después. Porque cuando uno es topado por el Señor y maneja el Evangelio, en el Evangelio es el poder de Dios en esencia, y ese poder es el que actúa sobre nosotros, haciéndonos sobrenaturales, queridos hermanos. Pero el celo suyo no era locura. El celo anima al espíritu y al deber a causa del fervor de la religión, lo cual es para la religión lo que el fuego es para el sacrificio. En Romanos 12, 11 dice la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así como el temor es el freno para el pecado, el celo es la espuela para la responsabilidad. En lugar de pereza tenemos celo en nuestro andar con el Señor. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Eso nos hace celo, nos hace ágiles. Séptimo punto y último: vindicación, dice en nuestro texto base. El verdadero arrepentido sigue sus pecados con santa malicia. El arrepentido en realidad sabe dónde está el pecado, y él empieza a pensar en su cabeza y en su espíritu: yo por este lugar no voy a entrar, por estas casas yo no voy a caminar, porque yo sé lo que me espera, yo sé lo que hay en ese lugar. Entonces uno empieza a actuar con malicia, quiere la muerte de ellos, como Sansón se vindicó de los filisteos, queridos hermanos, por la pérdida de sus ojos. Usa sus pecados como los judíos usaron a Cristo. Les da hiel y vinagre para beber y crucifica sus lascivias. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice su palabra:
Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se da cuenta? Ahí se queda todo. En la cruz, nuestras pasiones y deseos son despojadas por el poder de la cruz. El verdadero Hijo de Dios busca vindicarse sobre todos aquellos pecados que han deshonrado más a Dios. Usted ya no quiere llevar ese dolor a su espíritu y a Dios, queridos hermanos. David, por pecado, mancilló su lecho después de arrepentido, regó su lecho de lágrimas, se inundó en sus lágrimas. Israel había pecado por su idolatría y después hasta profanaron sus ídolos. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Isaías nos da una palabra. Isaías capítulo 30 versículo 22 dice: entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapos asquerosos, sal fuera y les dirás. ¿Se da cuenta? No hay punto que te pueda detener para rechazar toda la inmundicia que has estado viviendo. Eso quiere decir que has rechazado todo y ahora vives en santidad. Las mujeres israelitas, queridos hermanos, se habían estado vistiendo durante horas y habían abusado de sus espejos, dominadas por su orgullo, por su vanidad, y ellas mismas ofrecieron sus espejos para el uso y el servicio del tabernáculo, en honor a su pecado, porque dijeron: no, hemos pecado, no tocamos demasiado tiempo, teníamos que estar adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Y ellas qué hicieron? Todo eso que les causó para su vanagloria, donaron para el templo, queridos hermanos. ¿Se da cuenta? Así uno tiene que hacer con nuestras cosas que nos alejaban del Señor, despojarnos. Eso es reivindicarse. No, antes yo hacía esto, hoy no lo hago más. En Éxodo 38:8 nos habla acerca de esos espejos, para que vean que yo no me estoy inventando. Éxodo 38:8, leamos rápidamente. Dice: también hizo la fuente de bronce a base de bronce y de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellas lo dieron cuando se dieron cuenta que pecaron, sabiendo que eran perdonados de Dios. Entonces también los conjuradores, los brujos de antaño, cuando fueron topados por el Evangelio, queridos hermanos, que usaban curiosas artes de magia, en cuanto se arrepentían, traían sus libros de magia y para su vindicación, o sea, para mostrarse que estaban con Dios, los quemaron todos esos libros, y no eran pocos ni eran caros. Mire en Hechos 19:19, eso es vindicación. Es que yo quiero ser un hijo, un soldado de Dios, queridos hermanos. Yo voy a probar que soy un hijo y me voy a vindicar. En Hechos 19:19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Era mucho dinero, pero no les importaba por estar delante de Dios sanos, con ese arrepentimiento. Si se da cuenta, había una vindicación, o sea, era algo tajante, que usted ha sido testigo mismo de su cambio de
sino si se arrepintió o no, queridos hermanos. Lo más importante es el arrepentimiento en usted. Conclusión, queridos hermanos. Estos son los frutos y productos benditos del arrepentimiento, queridos hermanos. Si podemos encontrar uno de estos en nuestra alma, hemos alcanzado aquel arrepentimiento del cual nunca hay que arrepentirse. En 2 de Corintios 7:10, un versículo más adelante de nuestro texto base, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Mire, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice. Cuando la tristeza se recibe o se lleva a la manera del mundo, tiene el efecto mortal de producir dentro de nuestro corazón resentimiento, amargura, pensamientos de suicidio. La muerte no quiere cobijar, querido hermano. Podemos arrepentirnos de ese tipo de tristeza. De ese tipo de tristeza sí debemos arrepentirnos, pero de la tristeza piadosa que produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Job dijo una vez, y está en el libro de Job maldijo el día de su nacimiento. Él maldijo el día de su nacimiento. Pero créase, querido hermano, y usted averigüe por sí mismo. Usted nunca ha escuchado que ningún hombre maldiga el día de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque Cristo nos acompaña para siempre, queridos hermanos. En el arrepentimiento hay una dulce amargura de la cual, mientras más tenga, mejor es para usted y para mí. Porque no se conoce una alegría más divina que la de poner su cabeza en el regazo de nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, he pecado, pero tú me has perdonado. Oh, cuánto te amo. Te amamos, Señor. Recuerden, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie.